Bienvenidos a la sala de urgencias de las finanzas globales. Hoy no buscamos pulso, buscamos el rastro del dinero desaparecido. Observen este papel, una promesa de riqueza que se convirtió en la soga de miles. La caída de Interbolsa no fue un error, fue una obra maestra de la codicia humana. El éxito en Bogotá no se medía en producción, sino en la velocidad de los repos. Aquí, los brokers se creían dioses del Olimpo financiero, vistiéndose con seda y oro mientras jugaban con los ahorros de jubilados y fondos de pensiones en una apuesta que sabían que perderían. Lo que el mundo admiraba como la joya de la corona del mercado de valores era, en realidad, un castillo de naipes sostenido por mentiras contables. Detrás de cada informe de crecimiento se ocultaba el humo de operaciones ficticias diseñadas para inflar egos y desfalcar el futuro de toda una nación. En las fiestas de Curazao, el champán fluía tan rápido como el capital hacia los paraísos fiscales. Nadie hacía preguntas incómodas mientras las ganancias subían, ignorando que el motor de este imperio ya estaba operando en seco, consumiendo la misma confianza que lo mantenía a flote. El sistema informático de la bolsa no miente, pero los hombres sí. Fabricato fue el anzuelo, una acción manipulada hasta el absurdo para crear la ilusión de una solvencia que no existía, una trampa donde los lobos de Bogotá devoraron a sus propias ovejas sin remordimiento alguno. La transparencia en Interbolsa era tan sólida como el humo. Cerraron las puertas de la verdad con auditorías maquilladas, ocultando el agujero negro de $300 millones que se tragaba cada peso invertido, mientras los directivos preparaban sus maletas y sus coartadas legales. No busquen piedad en estas oficinas de cristal. Aquí solo encontrarán el frío cálculo de quienes vendieron su honor por una fracción de comisión. Cada firma en un repo era un clavo más en el ataúd de la fe pública, una transacción que transformó el mercado en un matadero financiero. El silencio de este mercado vacío es el grito de los ahorradores que lo perdieron todo. La caída de Interbolsa no fue un evento súbito, fue una agonía lenta y deliberada, donde los reguladores miraron hacia otro lado, mientras la avaricia devoraba los cimientos del edificio moral del país. Los trofeos del robo, los autos deportivos incautados y los yates abandonados son hoy recordatorios físicos de una era de arrogancia. El crudo de la corrupción manchó hasta el asfalto de las calles, revelando que el éxito construido sobre el fraude tiene la fecha de caducidad más corta. Jugaron con el fuego de la ingeniería financiera hasta que se quemaron ellos mismos, demostrando que en el juego del poder absoluto, el único pecado imperdonable es dejar rastro. Pero en la era digital, hasta el silencio deja una huella que la justicia, tarde o temprano, termina por seguir. El tiempo se detuvo para los directivos de Interbolsa el día que la liquidez se evaporó. Ese reloj de miles de dólares ya no marcaba la hora del éxito, sino la cuenta atrás hacia la prisión, recordándoles que ninguna cantidad de dinero puede comprar el perdón de una sociedad traicionada. Los servidores de la firma guardaban los secretos de una red de complicidad que cruzaba fronteras. Códigos, transferencias y correos que hoy son la evidencia de una traición grabada en silicio. Una radiografía de cómo se puede desmantelar el futuro de miles con la frialdad de una hoja de cálculo. Alguien anotó cada soborno, cada favor político que permitió que el esquema siguiera operando. Esos nombres son las sombras que hoy persiguen a la élite colombiana, una lista de traiciones que el tiempo no podrá borrar y que nosotros vamos a diseccionar hasta que no quede ningún rincón oscuro. Lo que queda hoy son las cenizas de un prestigio que se vendió barato en el mercado de la deshonra. Una lección Sarsiche de cómo la ambición desmedida puede transformar una potencia financiera en un paria del mercado global en menos de lo que tarda en cerrar una bolsa. En la oficina principal de Bogotá, el aire aún huele a miedo y complacencia. Los dueños de esos asientos ahora sesionan desde el anonimato de sus escondites, huyendo de una verdad
que ellos mismos crearon con cada operación fraudulenta que firmaron con una sonrisa de superioridad moral. La red era tan vasta que atrapó incluso a quienes debían vigilarla. Una tela de araña de influencias y dinero fácil que asfixió la ética del mercado y transformó el derecho bursátil en el escudo de los depredadores que no conocen límites ni respeto por el trabajo ajeno. Cerraron las puertas del honor para financiar un presente de lujo obsceno, una decisión que hoy pagan miles de familias que confiaron sus vidas a manos que solo sabían contar billetes robados en la oscuridad de una oficina con aire acondicionado y aroma a perfume caro. Cuando la pantalla mostró el error definitivo, el pánico fue real pero silencioso. No hubo gritos, solo llamadas desesperadas que nadie respondió, mientras el capital se filtraba hacia cuentas en el extranjero, dejando atrás solo el viento de una quiebra moral y financiera sin precedentes. No busquen culpables fuera de estas fronteras. La herida fue infligida desde dentro, por quienes juraron proteger el mercado y terminaron por devorarlo. Cada lágrima de un ahorrador es una mancha indeleble en la historia económica de un país que aún busca respuestas en la sombra. La moneda de la suerte finalmente dejó de girar para Interbolsa. El juego terminó y lo que queda no es riqueza, es la anatomía de un colapso que nosotros vamos a diseccionar con la frialdad de quien observa cómo arde un mercado que se creía eterno. El nudo de la corbata se apretó demasiado para quienes no supieron cuándo detenerse. La elegancia de sus trajes no pudo ocultar el sudor del miedo cuando las auditorías dejaron de ser un trámite y se convirtieron en una sentencia de muerte para su imperio de papel y engaño. Maletines cargados de secretos y promesas incumplidas fueron abandonados en la prisa por escapar de la justicia. Cada objeto dejado atrás es una pieza del rompecabezas de la codicia, un rastro que nos lleva directamente al corazón de una maquinaria diseñada para el saqueo sistemático. El brindis terminó con el sabor amargo de la traición. El champán derramado sobre los contratos es la imagen de una gestión que despreció la ley y el respeto, transformando la confianza de los inversores en una mancha imposible de limpiar en los registros de la historia bursátil. En esta sala se decidía el destino del dinero ajeno con la frialdad de un cirujano sin ética. Las sillas vacías hoy susurran los nombres de los cómplices que, en silencio, permitieron que el agujero negro de Interbolsa creciera hasta devorar la estabilidad financiera de miles de personas. Los teléfonos dejaron de sonar cuando ya no había nada que rescatar excepto la propia piel. El silencio de la comunicación es el epílogo de una red que se desmoronó bajo el peso de sus propias mentiras, dejando a los inversores en una oscuridad total y sin respuestas. La caída de la pluma marca el fin de la firma que lo permitió todo. No hubo un último acto de honor, solo el goteo constante de una riqueza que se filtraba hacia el extranjero, una hemorragia financiera que ninguna ideología pudo detener porque el sistema ya estaba podrido. Los sótanos donde se ocultaban los registros de las operaciones, repo, son hoy monumentos al cinismo. Espacios vacíos que antes vibraban con la soberbia de quienes se creyeron más grandes que las leyes económicas y la gravedad misma de la justicia que hoy los busca. Clavo a clavo, desmantelaron la confianza en el sistema global, vendiendo la soberanía financiera nacional como mercancía barata. Cada clavo es una decisión errónea, una traición a la ética profesional que terminó por enterrar la reputación de toda una generación de financieros bogotanos. La tinta de Interbolsa no escribió progreso, dibujó el mapa de la desigualdad y el fraude. Una mancha que se extiende por los pasillos del poder, recordándonos que la ambición sin control es un veneno que termina por matar al paciente y a todo su entorno cercano. Mientras ellos brindaban con champán en yates comprados con el dinero ajeno, el pueblo aprendió el peso exacto de la escasez. Una brecha abierta por la codicia de una casta que confundió el patrimonio nacional con su propia billetera personal, eterna y sin fondos reales.
Los puentes que la riqueza prometida debió construir son hoy monumentos al cinismo. Estructuras que solo existen en los sueños de una sociedad que fue traicionada por sus propios líderes en las oficinas de Interbolsa, lejos de la mirada del pueblo y la ley. Los hospitales que el capital robado debió financiar son hoy salas de sombras donde la salud se apaga por falta de recursos. Mientras, los honorarios de la avaricia fluyen en cuentas secretas, financiando el retiro dorado de los verdugos de la fe pública. Los ejércitos de abogados ya no pueden protegerlos de la contundencia de los datos bancarios. Cada transacción es un grito de traición que resuena en los tribunales donde el mundo empieza a cobrar sus deudas morales y legales con una firmeza que no esperaban. Los teléfonos dejaron de sonar en las oficinas del poder cuando la realidad golpeó la puerta con la fuerza de un desfalco que ya no produce riqueza, solo el eco de una impunidad que se vendió al mejor postor en el mercado negro. Jugaron con el fuego de la ingeniería repo hasta que se quemaron a sí mismos, demostrando que en el juego del capital, el único pecado imperdonable es creerse más grande que el mercado que te permite operar y prosperar bajo sus reglas. La bandera de la integridad yace en el barro de los fraudes financieros, manchada por la ambición de quienes confundieron el derecho bursátil con el derecho divino al saqueo perpetuo de los recursos de una nación que hoy hereda solo deudas. El destino final de este imperio es el desierto del olvido legal, donde solo queda el silencio de quienes alguna vez movieron los hilos del dinero, mientras el papel que debió proteger sus secretos se convierte hoy en su propia tumba moral. En los discos duros duermen los secretos de cómo se repartieron el botín, códigos que hoy son la evidencia de una traición grabada en silicio, una huella digital que la justicia seguirá hasta que no quede ningún rincón donde esconder el dinero. Al final, cuando las luces se apagan y los contratos se vuelven cenizas, solo queda la verdad desnuda de una ambición que terminó por devorar a sus propios hijos en el fuego purificador de una justicia que tarde o temprano llega para todos. Porque en el silencio absoluto de esta sala de urgencias, la tragedia de la codicia sigue goteando como una burla constante al destino, donde una promesa de riqueza pende como la soga de miles que hoy buscan respuestas en la oscuridad total.